Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a servicio más de su iglesia cristiana de adoración. Recuerde, hermano, que puede contactarnos a través de Facebook, ¿verdad? Y nuestro canal de YouTube. Y vamos a iniciar siempre pidiendo al Señor por este servicio, que Él tome el control de los tiempos. Así que vamos a orar para dejar todo bajo el control de nuestro Señor Jesús. Así que, Señor, queremos que tú tomes el control de este tiempo, que tú pues permitas que se desarrolle el programa que tenemos preparado para honrarte, Señor Jesús. Así que iniciamos siempre con este tiempo de alabanza y adoración. Busque un lugar donde usted pueda conectarse con nuestro Señor Jesús. Así que quedamos en el tiempo de alabanza y de adoración, hermanos. Bienvenidos. Cordero
buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me acompañen hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor no respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio
su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Porque Él me amó a mí. Le seguiré, y el Señor, yo te seguiré.
con mi alma, mente y corazón. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y el Señor es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, y nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Hermanos, qué tiempo, pues realmente el que uno puede tener con el Señor, realmente donde podemos sentir su presencia, Señor. Espero que usted haya podido disfrutar de poder de esta alabanza, de derramar su corazón para el Señor. Y en este inicio de año, pues que todos sus planes, todos sus propósitos, póngalos delante de su Señor y que Él obre, ¿verdad? Que Él sea la guía para cada uno de esos planes y deseos para este 2022. Recuerden, hermanos, nuestros servicios dominicales, ¿verdad? Todos los a las 10 a.m. Como les decía, pues comparta, ¿verdad? El link, ¿verdad? Ya sea en Facebook o a través de YouTube, ¿verdad?
es la tecnología la que nos ha permitido todo este tiempo atrás estar en comunión y poderlo alabar y bendecir a través de este medio. Recuerdo grupos de crecimiento, pronto primero Dios, y el Señor nos va a dar la guía, ¿verdad? Para poder anunciar ya nuestros cultos presenciales, primero Dios, y retomar los grupos de crecimiento. Tenemos además los cumpleañeros que tenemos de este mes de enero. Tenemos a Javier Angulo, a Valeria Fuentes, a César Pineda, a Andrea Sofía, a Karen de Castillo y nuestro pastor Hernán Angulo. Para todos estos compañeros de enero, muchísimas felicidades, que el Señor conceda los deseos de su corazón, que el Señor les guarde, les cuida y que el Señor les permita seguir cumpliendo muchísimos años más, queridos hermanos. Felicidades a todos estos compañeros del mes de enero. Y entramos a nuestro tiempo de oración, hermanos. Sabemos que a pesar de que seguimos en pandemia, a pesar de que hay noticias de nuevas variantes del virus, debemos estar, ¿verdad? Siempre postrados ante los pies de nuestro Padre Celestial, pidiéndole esa protección, pidiéndose ese cuidado especial para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Sabemos que a nivel mundial hay muchos contagios, sabemos que hay muchos familiares nuestros fuera de nuestro país que están en este momento enfermos, contagiados del virus. Así que vamos a orar por cada uno de ellos y vamos a orar por cada una de las peticiones que nuestros hermanos pues siempre domingo con domingo nos dan para que las pongamos delante de nuestro Padre Celestial. Iniciamos siempre pidiéndole por las transmisiones de nuestro servicio. También estamos orando para que Dios nos dirija y nos indique el momento para iniciar las reuniones presenciales y que provea un local para reunirnos como ICA, que cumpla con todo el protocolo que debemos seguir para evitar contagios, que sea accesible y sostenible. Porque Dios mantenga unida nuestra iglesia. Pedimos por la protección y provisión y salud para nuestros pastores y sus familias. Pedimos por Luis Enrique Cisneros, por su familia. Pedimos por la salud de Cris. Él pide por la salud física y mental de Gerardito, ¿verdad? Luis Enrique pide por su trabajo, su provisión, por salud y protección para sus hijos. Crisia Zelaya da gracias a Dios por todo lo que les ha dado y pide por su salud. La hermana Silvia Zelaya está agradecida con Dios por sus bondades y cuidados para con ella y su familia. Eli de Angulo agradece a Dios por todas sus bondades y por la vida de su hija Miriam y su familia, quienes ya regresan a Nicaragua, ¿verdad? Ya regresan a Nicaragua, donde pues el Señor les ha llevado a compartir la palabra. Caro Handel pide por la familia que tiene en el estado de Colorado, ya que todos están contagiados, incluso niños de 4 años, y pide además por su familia que vive en California, que también han resultado contagiados, donde hay personas de alto riesgo. Así que oramos por todos los que estén enfermos, ¿verdad? Contagiados de COVID. Pedimos por Miguel, por Tania y por Miguel Santiago, para su protección, su provisión diaria y por buena salud, para que Dios le vaya dando el desarrollo y crecimiento en cada etapa de su vida. Desde ya bendecimos la vida de Miguel Santiago. Pedimos por Marquito y por Lili Tobar y por toda la familia, que Dios les dé protección, que siempre haya provisión diaria y sobre todo buena salud. Dalia López pide oración de la iglesia para que todos estemos intercediendo para que los trámites de su indemnización y jubilación estén listos muy pronto. Oramos también por Hernán y por Irma Angulo, por sus hijos, pidiendo que haya salud para ellos y para sus hijos y que la provisión y la protección de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en la familia. Sara Patricia pide por la radioterapia del Jorgito y
porque esos efectos secundarios en su cuerpo sean lo menor invasivos que puedan existir. Y fortaleza para él y para el resto de la familia. Que Dios se glorifique en todo y porque pueda descansar y esperar en el Señor. Esta es una petición muy especial para en este proceso, para nuestro amado pastor, para que pronto lo tengamos con nosotros. Cindy Urbina pide por la salud de su familia y da gracias por la misericordia infinita de Dios. Por la salud de Amílcar Durán, que Dios los sane por completo en este momento del proceso del COVID. Y está agradecido, Amílcar está agradecido con Dios por haberlo sostenido junto con sus hijos durante el año 2021. Agradecido porque nunca le faltó absolutamente nada y pide por las finanzas en este 2022, que pueda honrar todos los compromisos y deudas y salir de esos números rojos en los que ahora se encuentra. Así que oramos y pedimos esa, con todo corazón, que el Señor pueda proveerle de un empleo y que pueda dar todos los recursos necesarios para que puedan salir adelante. Pedimos por la salud también de Yanira, que Dios esté sanándola por completo de COVID y por la salud de sus hijas, que nunca falte esa provisión y esa protección. La hermana Cori Pastor está agradecida con Dios por mantenerlos sanos y por haber disfrutado de su hija y de su nieta por 15 días. William Fuentes y su familia pide protección y provisión a nuestro Padre Eterno. Gladys Vázquez pide también protección contra el virus y por la salud de su familia. Pedimos por la salud y fuerza para Yolanda Tablas y por sus hijos Raquel y Mauri. Y ella siempre agradece a Dios por su protección, por su salud y por la provisión constante por parte de nuestro Señor. Pedimos por Sofía Baires y su familia, su protección y provisión. Pedimos por Cris y Alejandro y su familia, por su salud, y agradecemos que a pesar que han tenido COVID, Dios los ha mantenido estables y se están muy bien. Pedimos por la vida de Ingrid Marroquín y sus hijos, que Dios siga trabajando en sus corazones y puedan salir adelante. Pedimos por Rolando Salaya y su familia, que nunca falte la provisión y la protección en estos tiempos. Pedimos por protección de la hermana Paquita. Pedimos por la salud de la hermana Evita, que han estado sintiéndose un poco mal de salud. Pedimos también por la hermana Teisita, por la hermana Dinora, por la salud de ellas y la provisión para cada uno de sus hogares. Pedimos por protección y provisión para la hermana Noemí Hernández y su familia. Jamie de Cabrera da gracias a Dios por su cuidado, por su misericordia y da gracias por la plaza y el trabajo de Luis. Pide por la salud de la cuñada de su hermana y su hija, ya que están atravesando COVID, que sigan estables, ya que tienen síntomas leves. Pedimos por la protección y provisión para la hermana Daisy de López. Zully pide por la salud de Kenia Duque y sus hijas, ya que están atravesando el COVID. Que Dios controle y ponga sus manos sobre sus cuerpos y les ayude a salir adelante. Pedimos por los gobernantes de nuestro amado El Salvador. Yo pongo también una petición muy especial por mis hermanos que viven en Estados Unidos. Pido por mi hermana Hilda, por su nieto Andrés, por su esposo Toño, que todos están en este momento llevando este proceso de COVID. Además, por mi sobrina que está en Nueva York, por su hija Abigail, de 1 año de edad, quienes también están con el proceso de COVID. Asimismo, también por mi hermano Noé, su esposa Gladys y su hija, quienes también están con el proceso de COVID. Así que le pedimos a nuestro Padre Celestial que Él pronto los recupere de este proceso, de esta pues pandemia, y rogándole al Señor que pronto, ¿verdad?, Él mande ese fuego de lo alto y consuma y termine con este virus, Padre Santo. Nosotros estamos clamando por salud, por misericordia.
Así que, Señor, los he escuchado todas estas peticiones, sobre todo hemos hablado muchas peticiones que estamos pidiendo sanidad por los hermanos quienes están contagiados por esta pandemia. Así que, Señor, tú haces el milagro, tú manda ángeles celestiales, manda ángeles de sanidad que cubran esos cuerpos y que pronto estén recuperados. También pedimos por cada una de esas otras necesidades que tú llegas a restablecer corazones, que pueda restablecer esa tristeza que a lo mejor por procesos que hemos estado atravesando, pero sabemos que tú eres un Dios consolador, un Dios de vida, un Dios que nos ama, un Dios que siempre está pendiente de las necesidades de sus hijos. Y qué mejor que nosotros poder llegar a tus pies, en verdad, postrarnos ante ti, pidiendo ese oportuno socorro en estos momentos de angustia, en estos momentos de tristeza, sobre todo también en estos momentos que estamos clamando por salud de todos nuestros seres queridos y pidiendo esa protección que solamente tú nos puedes dar, Señor, en este día a día, Señor, en nuestras labores diarias, Señor, ahí donde cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada uno de mis hermanos se encuentre, Señor, que seas tú ese escudo, ¿verdad? Ese vallado, esa protección para que ya no podamos estar contagiándonos y que pues vaya terminando esta pandemia. Esta es una petición, es una súplica que tenemos todos, Señor Jesús, que tú sigas guardando la vida, Padre Santo, y que también estés consolando los corazones de aquellos que hemos podido o que hemos perdido, Señor, un ser querido por estas circunstancias, Señor Jesús. Así que, Padre, recibe estas oraciones, Señor, recibe estas súplicas, Señor, convencido y seguro que en ti somos más que vencedores, sabiendo que tú eres un Dios de vida, Señor, un Dios de paz. Y en eso nosotros descansamos, nos quitamos todo peso, Señor, y todo lo ponemos a tus pies y descansamos sabiendo que tú nos vas a dar y nos vas a restablecer la salud de todos nuestros seres queridos y nos vas a dar la paz en nuestros corazones en estos tiempos de angustia y de tribulación. Así que ponemos todas estas peticiones de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, para que tú le des la respuesta, Señor, que cada uno de nosotros te estamos solicitando. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Así que, hermanos, a seguirnos cuidando mucho, ¿verdad? Esto todavía no termina. Eh, tenemos que siempre seguir con esos protocolos de sanidad, cuidándonos, ¿verdad? Manteniendo, si no es necesario salir, pues a hacer actividades, mejor quedar todos en casa y guardarnos siempre, ¿verdad? Para evitar contagios, hermano. Y quedamos, hermanos, para poder recibir la palabra, recibir ese alimento, ese pan de vida en este servicio, en este domingo, nos va a compartir nuestro hermano David Castillo. Así como siempre yo le recomiendo, busque un lugar donde usted pueda estar, que no pueda distraerse y esté en comunión con nuestro Señor. Derrame su corazón, dígale al Señor, ¿verdad? Exprésele la necesidad que tenemos hoy y siempre, pero sobre todo démosle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Así que quedamos con nuestro hermano David Castillo. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Para mí es un precioso honor el que Dios me concede el día de hoy de poder compartir este tiempo en la palabra de Dios junto a ustedes. Vamos a ello. El día de hoy comenzaremos juntos un estudio de las cartas petrinas. Y si Dios nos permite la vida y el tiempo para realizarlo, este será un proceso de un total de 20 enseñanzas basadas en primera y segunda de Pedro.
Desde algunos meses atrás, Dios ha cargado mi corazón con el deseo de estudiar juntos las cartas escritas por el apóstol Pedro, con la intención de acercarnos al mensaje de Dios para su pueblo en aquel tiempo y para este tiempo. En el día de la enseñanza, en el día de hoy, en la enseñanza, tendremos una introducción a ambas cartas con la intención de entender el contexto histórico en que fueron escritas, porque es justamente en este contexto que le da mucha más riqueza a cada una de las enseñanzas que contiene. Es hasta que entendemos la combinación de ambas cosas, es decir, las palabras y el contexto en que se han dicho, cuando podemos traer una aplicación de estos principios a nuestra actualidad del siglo XXI. Comencemos nuestro estudio en el primer versículo que dice de la siguiente manera en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así. Déjenme compartir con ustedes el PowerPoint y dice de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a orar al Señor que nos dirija en el tiempo que nos queda estudiando esta carta. La primera, de hecho también la segunda, ambas cartas, pero hoy iniciamos nuestro proceso, así que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos reconocer la necesidad que tenemos de que ilumines nuestro entendimiento referente a las escrituras. Queremos reconocer que tú has puesto estas eh, cartas, estos libros del Nuevo Testamento disponibles para cada uno de tus hijos con la intención de que cada uno de los hijos tuyos a través de toda la historia pueda alcanzar no solo el máximo del entendimiento de tu corazón con respecto de esto, sino también, Padre Santo, que pueda alcanzar la bendición que trae, Señor, el poder aferrarnos a estas eh, promesas y esta esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ponemos este estudio en tus manos y te pedimos que lo dirijas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en primer lugar, es importante para nosotros el que definamos o que podamos tener el tiempo para definir en qué tiempo se escribe el libro, cuál es el propósito de la escritura del libro y cuáles son los mensajes que nos presenta este libro. Hablando un poco referente del tiempo, en cuanto a primera de Pedro, lo que se opina es que Pedro escribió esta carta o esta epístola probablemente entre el año 62 al año 64 después de Cristo. Esto es lo que eh, los estudiosos de las escrituras, los expertos, han llegado a datar la fecha de la carta entre el año 62 y el año 64 después de Cristo. Esta fecha es muy cercana a la muerte del apóstol Pedro, aunque en cuanto a eso no tenemos una fecha exacta en la que ocurre, que aproximadamente pudo haber sido entre el año 64 y el año 67 en medio de la primera persecución de la iglesia. Por lo que en general, de hecho, se considera que Pedro murió bajo el reinado del emperador Nerón en la primera persecución. Esa persecución comienza en el año 64 con Nerón persiguiendo a los cristianos. También sabemos que esta carta la escribió desde Babilonia. Por ejemplo, esto nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Lo dice de la siguiente
manera. Déjenme compartir el PowerPoint, pantalla completa, lo dice así. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bien, referente a Segunda de Pedro, no se tiene una fecha exacta de su escritura, pero según algunas pistas bíblicas se piensa que es cercana al momento de su martirio. Entonces, nosotros generalmente tomamos como base, por ejemplo, en Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 14, que dice de la siguiente manera, dice así, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. De forma que cuando se escribe la segunda de Pedro, Pedro está consciente que pronto está por ser presentado al martirio. Otro dato importante es que él mismo menciona que esta carta, la segunda de Pedro, es su segunda carta, aunque hay que ser claros en decir que no se especifica si va dirigida al mismo público al que se dirige la primera carta. Por lo tanto, no es del todo seguro que esta sea una continuación que sea una continuación, perdón, de primera de Pedro. Y por eso es que, por ejemplo, podemos entender esto de segunda de Pedro 3:1, siempre tomando este pequeño paréntesis de que hablamos. Segunda de Pedro 3:1 dice así. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Con respecto al lugar de escritura de Segunda de Pedro, no se nos dice ni se nos provee ninguna información o alguna pista de dónde se está escribiendo la carta. Ahora, ya hemos cubierto la información que tenemos con respecto a el tiempo en que se escriben las cartas, el lugar de la escritura y un posible orden para conocer o entender estas cartas. Ahora nos queda por hablar algo muy importante, el propósito de las cartas. El propósito de Primera de Pedro es que a pesar de vivir bajo la persecución en un mundo que nos odia por causa de Cristo, vivamos nuestra vida para Dios. Así lo refleja Primera de Pedro del capítulo 1, versículos 17 al 19, cuando lo dice de forma clara y dice de la siguiente manera, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el caso de la segunda epístola de Pedro, quizás la mejor forma de resumirlo lo encontramos en segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, que dice de la siguiente manera. Dice así, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De forma que, en resumen, nos anima a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús o Jesucristo. Así que tenemos claro el propósito. El primer propósito de primera de Pedro es vivir para Dios en un mundo que está persiguiendo y tratando de destruir el cristianismo. Y en la segunda de Pedro es
crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos son los propósitos. Hablemos un poco sobre el mensaje. Eh, con respecto al mensaje, básicamente Primera de Pedro nos presenta las enormes riquezas de la salvación que nos ha otorgado el Padre en nuestro Señor Jesucristo. No es separado de Cristo, sino en nuestro Señor Jesucristo, planteando estas riquezas como las realidades actuales y como promesas recubiertas de certeza en su cumplimiento. El apóstol apela a estas riquezas para infundir esperanza a los creyentes, una esperanza que les dé aliento frente al sufrimiento de la persecución. Además, utiliza esta misma esperanza para animarlos a vivir como extranjeros y peregrinos en un mundo que no comparte nuestros valores morales. El apóstol llama a todo creyente a vivir la santidad en medio del sufrimiento, enfatizando que para esto fuimos llamados. A continuación, esta carta nos presenta situaciones específicas en donde la vida santa debe ser práctica, como por ejemplo en la relación con el Estado, en la sociedad, en la familia, en la iglesia, y termina animándonos a ser sobrios y velad frente a las acechanzas del enemigo, mientras bendice el crecimiento espiritual de los creyentes, el cual depende absolutamente del obrar de Dios. El mensaje de segunda de Pedro nos presenta como partícipes de la naturaleza divina, respaldado por el testimonio de testigos fieles que vieron, escucharon, eh, presenciaron cosas como la resurrección de Jesús o la transfiguración y que nos hablan de realidades ciertísimas. A su vez que estos mismos testigos acusan a los falsos profetas y maestros que han dejado de predicar sobre la ciudadanía celestial y han enseñado al pueblo a vivir para satisfacer los deseos del aquí y el ahora. Por esto insiste el apóstol Pedro que el día del Señor vendrá y finaliza llamando a todos los cristianos a crecer en el conocimiento de Dios. Esto es básicamente el mensaje que nos presenta Primera y Segunda de Pedro. Ahora entremos de lleno en las palabras de esta carta. Miremos a qué nos estamos enfrentando el día de hoy. Y para ello, leamos una vez más Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que dice de la siguiente manera. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí el apóstol Pedro se nos presenta a nosotros como el autor de esta carta. Es importante en ese sentido recordar quién es el apóstol Pedro. En cuanto a él, el testimonio que encontramos en el libro de Juan nos habla un poco sobre cómo él se convierte discípulo de Jesús. Mire lo que dice Juan 1, del 35 al 42. Dice de la siguiente manera. Dice, déjenme compartir en la pantalla completa y dice así. El siguiente día otra vez estaba Juan, el que bautizaba, y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved.
fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés era discípulo de Juan, el que bautizaba, y por el testimonio de Juan, Andrés siguió a Jesús y luego presentó a su hermano Simón con Jesús. En ese primer contacto, Jesús cambió el nombre de Simón y le colocó otro nombre, el cual es Pedro. Por mucho tiempo, Pedro fue un seguidor de Cristo como las demás personas que seguían a Jesús. Luego, la Biblia nos presenta cómo Simón Pedro fue llamado al ministerio. En primera etapa, él era un seguidor como los demás, pero posteriormente, después de muchos meses de estar siguiendo al maestro, la Biblia nos presenta cómo Simón fue llamado por Jesucristo al ministerio. Esta narración aparece en Lucas 5. Ahí se nos narra que Jesús tuvo la necesidad de predicar dentro de una barca porque estaba literalmente rodeado por personas que lo apretaban. Y entonces, esta barca en la que se subió no era una barca cualquiera, era la barca de Simón y de otro de sus discípulos. Así que después del sermón le ordena a sus discípulos echar nuevamente la red al mar. Pero ellos contestaron que ya habían estado toda la noche pescando sin éxito. Sin embargo, creyendo la palabra de Jesús, eh, ellos obedecieron y llegaron a pescar tantos peces que su barca se hundía y tuvieron que pedir ayuda a otra barca cercana que también comenzó a hundirse. Esta pesca milagrosa literalmente provocó que el apóstol, que en aquel momento era un simple discípulo, quedase atónito ante el poder del maestro, le dijera, apártate de mí porque soy pecador. Finalmente, justamente mientras ellos estaban realizando este trabajo de sacar los peces, cuando Jesús finalmente hace su llamado en Mateo 4, 19 al 20, lo dice de la siguiente forma. Dice así, dice, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. En una tercera etapa, primera etapa dijimos, Pedro es un discípulo. En una segunda etapa, Pedro es llamado al ministerio, pero en una tercera etapa, Pedro fue llamado al apostolado junto con otros 11 discípulos. Así nos lo presenta Lucas 6, del 12 al 16. Dice de la siguiente manera. Dice así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
El término apóstol proviene del griego que se leería como apóstolos, que significa enviado. Simón Pedro era un enviado de parte de Jesús y es parte ahora de un grupo selecto de entre los seguidores de Jesús y los llamados a servir. Ahora él es un enviado de Jesús, literalmente escogido para ser testigo de todas las cosas que iban a venir. Ahora, o más bien, sin embargo, dentro de este grupo selecto de apóstoles, Pedro también fue parte de un círculo más cercano al maestro, del cual también eran parte Jacobo y Juan. En estos tres, juntos con Jesús, ellos fueron parte o presenciaron hechos muy importantes e íntimos en el ministerio de Jesús. Cuando los apóstoles, el resto de los apóstoles quizás no estaban o sí estaban presentes, pero no estaban cerca. Por ejemplo, los tres están presentes en el monte de la transfiguración y en el huerto de Getsemaní cuando se preparan para orar juntos antes de que el maestro sea encarcelado, sea arrestado. Esto, por ejemplo, lo vemos en Mateo 17:1, en Marcos 5:37, siempre Marcos 13:3, Marcos 14:33. Recordemos que Marcos es la narración de Pedro sobre su tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él fue parte de este grupo selecto de tres más cercanos en algunas situaciones específicas. Ahora, este mismo Pedro es aquel que contestó a la pregunta quizás más difícil que Jesús les había hecho. La pregunta fue, ¿quién dice la gente que soy yo? Dirigido por el Espíritu Santo, eh, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué creen que soy yo? ¿O quién creen que soy yo? Dirigido por el Espíritu Santo, Pedro contesta lo siguiente, en Mateo 16, del 16 al 17, lo dice de la siguiente manera. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro fue capaz de entender algo por la revelación de Dios. Y esto es importantísimo, porque es cierto que para entonces Pedro había presenciado una de las partes más importantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Se encaminan a la parte final, de hecho, de la vida y del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta entonces ha visto muchos milagros, multiplicación de alimentos y la pesca milagrosa de la que hablamos anteriormente, la sanidad de su suegra y otras circunstancias. Y Jesús, en lugar de contestarle, Pedro, tú eres muy inteligente, llegado a la conclusión correcta, lo que le dice es, esto te lo ha revelado mi Padre. Así que este Pedro hace algo que los teólogos llaman la confesión de fe de Filipo de Cesarea. Y es importante porque esta es literalmente la razón por la que las personas se salvan, por reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, este mismo Pedro que es capaz de hacer esta maravillosa eh, afirmación acerca de nuestro Señor Jesucristo es exactamente el mismo Pedro que a continuación hace lo contrario, lo opuesto a ser lleno del Espíritu y de hacer una confesión de fe, es exactamente lo que ocurre en los versículos que siguen. Este mismo Pedro es aquel a que Jesús reprendió por
pensar en las cosas de los hombres más que en las de Dios, y tanto que Jesús llegó a reprender y decir, apártate de mí, Satanás. Mire lo que dice Mateo 16 del 21 al 23. Dice de la siguiente manera. Dice así. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que tenemos aquí a Pedro en su punto más alto, contándonos sobre quién es Jesús por la revelación del Espíritu Santo, y a continuación tenemos a Pedro pensando que tiene literalmente el derecho de enseñar, el derecho de dirigir a Dios mismo, a Jesús. Entonces, obviamente la respuesta es clara y es, quítate delante de mí, Satanás. No vamos a poner los ojos en las cosas de los hombres, sino en lo que Dios ha predispuesto. Este es el apóstol Pedro del que estamos hablando. Finalmente, es este Pedro, aquel apóstol que dirige la primera predicación evangelística de la era de la iglesia. Y esto lo tenemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14, 32, 36 y 41, que dice de la siguiente manera. Dice, eh, dice así. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Saltamos al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Al 36 volvemos a saltar. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y como respuesta a este mensaje evangelístico, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dios usó a este hombre profundamente, del que estamos leyendo la segunda epístola, la primera y segunda epístola de Pedro. Tenemos ya claro quién es el apóstol Pedro. Hemos visto que la Biblia no solo nos habla de muy buenas cualidades sobre Pedro, sino que también nos plantea sus pecados y sus errores. En alguna ocasión la Biblia nos dice que Pedro estaba fuera de sí. En otra ocasión se plantea que es Pedro el que saca su espada para cortar la oreja del siervo del sacerdote, de tal forma que hay una impulsividad en Pedro y que lo hace fácilmente identificable con muchos de nosotros. Y sin embargo, a este hombre, a cual el pastor John MacArthur lo llama un hombre común y un hombre sin nada en especial, como el resto de los apóstoles, 12 hombres comunes. Literalmente es a este hombre que tiene un llamado fuera de lo común, a quien Dios está usando para hablarnos. Este apóstol, es decir, este testigo enviado por Dios para darnos este mensaje específico. El hecho de que se enfatice que él es un apóstol nos está diciendo, yo soy testigo con la intención de dar este mensaje específico para cada uno de ustedes. Así que entendemos el contexto de quién escribe
el libro de Pedro, no exaltamos a Pedro, sino al Dios que levantó a Pedro de ser un pescador y lo convirtió primero en un ministro y posteriormente en un apóstol, en un testigo, para dirigirse hacia la iglesia, no solo en su tiempo, sino hasta el día de hoy. Con esto claro, es importante en este momento que entremos a hablar un poco más de lo que sería el contexto histórico de eh, en el que se escribe Primera y Segunda de Pedro. Y en este caso específico vamos a hablar de un contexto general del Imperio Romano y del tiempo en que se escriben las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, en los próximos minutos quisiera repasar un poco la historia de la civilización romana para que tengamos una idea de la sociedad en la que se desarrolló la iglesia primitiva. Y la mejor forma de presentar el desarrollo de esta civilización es de la siguiente manera. La historia de la civilización romana tiene 3 periodos. La monarquía, que duró alrededor de unos 200 a 250 años. Luego los nobles se rebelan y crean una forma de gobierno a través del Senado, que se conoce como la República Romana, donde habían 2 administradores que cumplían las órdenes del Senado. Estos administradores se llamaban cónsules. Este periodo de la República duró alrededor de unos 500 años. Posteriormente emerge una nueva forma de Estado llamado el Imperio Romano, donde uno de los cónsules toma todo el poder administrativo, y en lugar de cumplir las órdenes del Senado, era este cónsul quien ordenaba al Senado qué es lo que iba a hacer. En lugar de llamarse a sí mismo cónsul, ahora se llama emperador. Este periodo del imperio duró aproximadamente 500 años en el área del Imperio Romano conocida como el Imperio Romano del Oeste, donde tenía su capital en la ciudad de Roma. Pero el imperio era tan grande que hubo un momento en que se dividió en 2 y también había un Imperio Romano del Este, que también en la historia es conocido como el Imperio Bizantino, porque tenía su capital en la antigua ciudad de Byzantium, que también es conocida posteriormente como Constantinopla, y actualmente es la ciudad de Estambul. La vida de nuestro Señor Jesús, el nacimiento de la iglesia están situados en los primeros 100 años de historia del Imperio Romano. Es por esta razón que daremos un pequeño vistazo a ese periodo específico de la civilización romana. En especial, lo haremos a través de conocer algunas situaciones específicas de la vida de algunos de los cónsules que se convirtieron en emperadores. Justamente en medio de, de lo que sería la transición entre la República y el imperio, aparece el nombre propio de Julio César, quien fue un político religioso y estratega militar. Podríamos pasar horas hablando de muchos de los documentos escritos referente de él, novelas escritas referente de él, inspiración para grandes hombres como Shakespeare, por ejemplo. Ahora, literalmente, él se para en ese punto donde la República está acabando y básicamente con él comienzan los primeros destellos del imperio. Mientras él ocupaba sus cargos religiosos, políticos y militares, mientras él combatía, conquistaba y gobernaba para los romanos, fue muy ingenioso al escribir
y más bien al describir de forma poética cada una de sus batallas en diversas cartas que fueron enviadas a las ciudades romanas, donde se leían a gran voz y las personas se apasionaban con lo que escuchaban de Julio César, donde comenzó a ser respetado y considerado un héroe nacional. Finalmente, la guerra civil estalló. El Senado luchó en contra de Julio César y al final Julio César tomó el poder de Roma, apuntándose a sí mismo como dictador de la República mientras se restablecía un Senado a su propia medida. Este periodo duró entre el año 49 y el 44 antes de Cristo. Durante su gobierno enfrentó crisis por pestes, por pandemias, sobre todo crisis de pobreza y hambruna. Estableció proyectos de construcción de carreteras al estilo persa que llenaron una buena parte de su imperio. Esta decisión lo hizo aún más popular porque no solo benefició a los pobres al darles trabajo para que pudieran ganar dinero y comer, sino que también fortaleció el comercio dentro de su propio imperio, creó mejores vías de transporte. Sin embargo, muchos hombres que deseaban regresar al modelo puro de la República se confabularon y al final, en el año 44, Julio César fue asesinado. Con esto se volvió un poco al orden, tratando de regresar a lo que era la antigua república. Al morir, su mejor amigo llamado Marco Antonio y su sobrino llamado Octavio, a quien Julio César había adoptado como su hijo y que tenía además todos los derechos hereditarios de Julio César, ambos, tanto Marco Antonio como Octavio, cumplieron el rol de cónsules de la República Romana y este rol duró del año 44 antes de Cristo al año 27 antes de Cristo. Sin embargo, hubo otra guerra civil en Roma, en donde se enfrentaron Marco Antonio contra Octavio. El ganador de esta guerra fue Octavio, quien salió fortalecido a tal punto que con el respaldo de casi toda Roma se señaló a sí mismo como dictador de por vida de la República Romana. Ahora, históricamente, él es considerado como el primer emperador de Roma. Ciertamente había un senado, pero en ese momento se queda simplemente siendo ornamental por el resto de del imperio romano. Quizás muchos lo consideran el más grande de todos los emperadores. Por causa de su adopción, su nombre cambió y es conocido en la historia como César Augusto. Su reinado comienza en el año 27 a.C. y termina en el año 14 después de Cristo. Él logra sobreponerse a los problemas que Roma sufría en todas sus fronteras, logró apaciguar las rebeliones que se habrían fraguado por parte de muchos pueblos conquistados y en su reino, uno de sus logros más grandes en la historia es lo que se conoce como la Pax Romana o la paz romana, que es un periodo de 200 años únicos en toda la historia romana, donde millones de personas vivían bajo un mismo imperio, unidos por las lenguas latinas y griegas, que eran los lenguajes oficiales del imperio, unidos o conectados principalmente por las carreteras que se habían comenzado a construir con Julio César y que se habían terminado y aumentado en el periodo de César Augusto, con religiones sincretistas
y al mismo tiempo con la libertad de que cualquiera podía viajar desde el norte de África, pasando por el Medio Oriente, luego llegar a Europa del Este y de ahí moverse o a la península ibérica o a las islas de Britania sin tener que salir hacia una frontera enemiga. Es el mejor periodo en la historia como para que el mensaje de hecho más importante, que es el mensaje del Evangelio, pudiese esparcirse con rapidez. Y es justamente en el reinado de César Augusto que ocurre el nacimiento más importante de toda la historia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A la muerte de Augusto lo sucede en el cargo el emperador Tiberio, el cual gobernó del año 14 al año 37 después de Cristo. Fue el emperador romano durante el sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Situaciones importantes en su período es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en el Pentecostés y el inicio de la diseminación del Evangelio por todo el territorio del Imperio Romano. En cuanto Tiberio muere, lo sucede en el trono, sí, en el imperio, Calígula, quien básicamente se dice que tuvo 50 días de un buen reinado, luego estuvo enfermo casi de muerte y posteriormente se recupera. Él reinó entre el año 37 y el año 41 después de Cristo. En muchos casos él representa perfectamente lo que sería el tirano lunático. No solo tenía muchos diferentes tipos de perversiones en el área sexual, también él decía que era la reencarnación de Alejandro Magno, tanto que desenterró la armadura de Alejandro, la que le pusieron en su cuerpo para poderlo enterrar, la desenterró, la usó y algunos comentaban que él decía que escuchaba a los gusanos de la armadura hablarle y ayudarle a tomar decisiones. Un día, molesto con Poseidón, el dios mitológico del mar, llevó a todo su ejército a las orillas del mar y les ordenó comenzar a tirar flechas, atacar con lanzas, dar golpes con sus espadas a las aguas del mar con la intención de enfrentarse a Poseidón y su ejército, el cual desde luego no existe y desde luego no salió. Entre otras de sus circunstancias, es importante decir que nombró a su caballo favorito como parte del Senado romano. Su historia está bañada de sangre de parientes y de amigos. Sin embargo, fue durante su reinado que la iglesia se desarrolla rápidamente sobre Asia Menor y el norte de África. Muchos senadores, junto con la guardia pretoriana, organizaron asesinar a Calígula por causa de su locura y tuvieron éxito al hacerlo. Con la muerte de Calígula llega al poder eh, el emperador Claudio, que gobernó del año 41 al año 54 después de Cristo. Era un hombre de carácter blando, fácil de manejar, y en su periodo de reinado se escribieron los primeros libros que componen el Nuevo Testamento. Finalmente murió resultado de otra intriga y otro suceso de traición y literalmente parte de lo que hay ahí es que involucra a su sucesor, considerado quizás uno de los peores o el peor de todos los emperadores de la historia. Estamos hablando el emperador Nerón. Nerón gobernó del año 54 al año 68 después de Cristo, siendo emperador eh, por sospechas de amenazas, muchos murieron por su orden.
Entre esas personas mató a su propia madre, su primera esposa, su maestro y consejero y muchas otras personas por el temor que él tenía de ser traicionado. Aunque habría muchas cosas que podríamos mencionar acerca de él, de su perversidad, de sus desviaciones, uno de los hechos más importantes que ocurre en su vida es que motivado por el deseo que él tenía de que quería cambiar la ciudad de Roma y formarla desde, como deshacerla y volverla a formar desde el principio, él quería reconstruirla de una forma que fuera más a su agrado. Se presenta delante del Senado, que básicamente el Senado es eh, un, eh, una marioneta de los diversos emperadores, pero en este caso específico el Senado le prohibió hacer dichos cambios. Así que Nerón orquestó un plan para quemar la ciudad y así poder reconstruirla. El incendio comenzó entre el 18 y el 19 de julio del año 64. Tardaron más de 5 días en detener el fuego. Para entonces, más del 70% de la ciudad había sido consumido por el fuego. No tomando la culpa por lo ocurrido, Nerón culpó a los cristianos de haber iniciado el incendio. Este grupo ya era mal visto por algunos romanos porque chocaban contra el mensaje monoteísta que ellos traían. Sin embargo, mucha gente en Roma estaba seguro que la responsabilidad del incendio era de Nerón, quien posteriormente, en este mismo año 64, inicia la primera persecución de la iglesia, la cual duraría hasta el año 313 después de Cristo, y este es el periodo básicamente en el que reina Nerón. En este periodo, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son escritas, y esto significa muchísimo, porque, por ejemplo, teniendo siempre, por ejemplo, emperadores como Calígula en mente, pero es al emperador Nerón a quien Pablo apela en Hechos 25, cuando apeló a César. Es a Nerón la máxima autoridad política cuando Pablo ordena someterse a las autoridades terrenales en Romanos 13, se está refiriendo a Nerón. Es Nerón la máxima autoridad humana cuando el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, que nos sometamos a toda autoridad humana. Y sobre todo, importante decir y reafirmar que Nerón es emperador de Roma. Él es el que inicia la persecución y por causa de esta persecución iniciada por Nerón es que Pedro escribe sus cartas. Hasta ahora hemos aprendido cómo fueron escritas las cartas de primera y segunda de Pedro, cuál es el propósito de cada una de estas. Hablamos de un pequeño resumen del mensaje que transmiten cada una de estas cartas. Hemos hablado de la vida del apóstol Pedro, hemos logrado recordar quién es él. Finalmente hemos repasado el contexto histórico en el que fueron escritas las dos cartas. Este periodo es reconocido como el periodo de la persecución de la iglesia, pero quiero concluir hablando un poco más del periodo de la persecución de la iglesia. Y quisiera citar un extracto del artículo introductorio a Primera y Segunda de Pedro en la Biblia comentada de la Reforma. El autor del artículo es Carlos Raida de Argentina y dice de la siguiente manera. Dice, en el siglo II, un abogado del norte de África escribía, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. En ese mismo tiempo, un autor desconocido escribía la que se conoce como la historia, en la historia como la epístola a Diogneto, una
pieza de apologética cristiana y decía: ¿no ves que los cristianos arrojados a las fieras con la intención de que renieguen del Señor Jesús no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Otro contemporáneo, Hipólito de Roma, escribía durante la persecución de Septimio Severo que gran número de hombres atraídos por la fe de los mártires se convertía a su vez en mártires. La palabra martus es el vocablo griego para testigos. En la iglesia temprana, ser testigo y ser mártir era la misma cosa. Es a esta iglesia a la que está escribiendo el apóstol Pedro. Sus cartas tienen la intención de fortalecer en la esperanza que eh, ellos tienen en Cristo. Él tiene la intención de preparar a la iglesia para vivir de tal forma que Dios sea glorificado por ellos a pesar de encontrarse bajo persecución. Lo más hermoso de estas cartas vienen del contexto de Pedro. Un poco antes de la crucifixión, Pedro le promete a Jesús que lo seguirá hasta la muerte, mientras que Jesús le asegura que lo iba a negar 3 veces. La narración ocurre así en Lucas 22, del 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, que niegues 3 veces que me conoces. Jesús, luego de, de tomarse un tiempo para enseñar a sus discípulos, después de estas palabras, juntos se van a orar al Getsemaní, con él está ahí Pedro, e inmediatamente viene un grupo de personas, lo arrestan y llevan arrestado para ser enjuiciado. Ahí ocurrió lo siguiente que vemos en Lucas 55, Lucas 22, 55 al 62. Dice así: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En aquel entonces claramente Pedro tuvo temor de la persecución, pero luego vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado, sin lugar a duda. También vivió en su propia carne el Pentecostés. Posteriormente sufrió azotes, fue encarcelado y maltratado, pero no volvió a renegar de su fe. Al contrario, es este mismo Pedro el que nos presenta esta joya que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 15, que dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Porque, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
sino santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios cambió el corazón de Pedro al punto de que ahora es Él quien quiere darle esperanza a aquellos que sufren bajo la persecución. Dios quiera impactar nuestros corazones a través del estudio de Primera y Segunda de Pedro. Señor, entregamos este conocimiento que hemos recibido. Queremos honrar y glorificar tu nombre y te pedimos que, Padre Santo, tu nombre siempre sea glorificado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, agradezco muchísimo toda su atención. Que el Señor les bendiga. Mi vergüenza me sepultó y yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me acompañen hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.